Vamos al libro de Gálatas, al capítulo 1, para retomar este estudio. La vez pasada llegamos al versículo 17 y vamos a leer todo el capítulo completo para no perder todo el contexto, todo lo que ya hemos dicho, recordarlo y tenerlo presente para ligarlo con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos al capítulo 1 del libro de Gálatas, de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaran a Dios en mí. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra y te pedimos que en ella podamos ver a Cristo, podamos ver toda su misericordia y toda la obra que Él hace en nosotros, que esta palabra sea usada como una herramienta en nuestras vidas para edificación, para traer la enseñanza, la instrucción
para que podamos oír tu voz y tú la uses en nosotros. Te damos gracias porque este Evangelio es solamente para la gloria de Dios y que sirva precisamente para eso, para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Evangelio verdadero, las buenas noticias de la salvación de los pecadores por la gracia de Dios, sin nada que el hombre aporte, es el único Evangelio. Si el hombre tuviera que poner algo, contribuir con algo de su parte, la salvación ya no sería por gracia, sería por algún mérito. Y además, esa parte que tuviera que aportar el hombre por su naturaleza, por lo que es el hombre, por su imperfección, nunca podría completarla, no podría hacerlo. La salvación sería totalmente imposible y ya no serían buenas noticias. La salvación solamente por gracia es porque nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, y esto fue conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, por lo que toda la gloria es para Él, por siempre, por los siglos de los siglos, como dice el versículo 5 que leímos. Un evangelio así solamente puede venir de parte de Dios. Pablo le dice a los Gálatas que el evangelio que predica, que les predicó a ellos, este único evangelio, no viene de parte de ningún hombre. Él lo recibió directamente por la revelación de Jesucristo. Para probar lo que dice, él empieza a contar la historia de la manera en que lo recibió. Siendo un fanático fariseo, él perseguía a la iglesia para destruirla, y del tiempo en que Dios quiso, en que a Dios le agradó, lo llamó por su gracia y le reveló a Cristo para que lo predicara entre los gentiles. El argumento con lo que él prueba tanto que el evangelio es de origen divino, como que él no lo recibió de parte de hombre alguno, es que después de su conversión él no se reunió con los creyentes ni de Damasco ni de ningún otro lugar, ni siquiera fue a Jerusalén para reunirse con los que eran apóstoles antes que él, sino que se fue a Arabia y después regresó a Damasco, y ahí fue a predicar inmediatamente a las sinagogas donde asistían los judíos, a los que él sabía que eran enemigos de Cristo, como él lo había sido antes. Esta historia que cuenta Pablo de su narración como prueba, como testimonio de lo que está diciendo, está narrada en el libro de Hechos, capítulo 9, y vamos al versículo de Hechos 9, 22, en donde vemos que ahí en Damasco, inmediatamente después de su conversión, en Hechos no se menciona el viaje a Arabia, pero Lucas nos cuenta el extracto de lo más importante, y en Hechos lo importante era cómo había Dios edificado la iglesia, y aquí hay un detalle, es este viaje a Arabia que no era tan importante, pero en el testimonio de Pablo es importante. Pero dice Hechos 9:22:
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo estuvo predicando el Evangelio un tiempo aproximado de 3 años. Este tiempo incluye el tiempo que él estuvo en Arabia, pues no sabemos cuánto tiempo estuvo en Arabia y cuánto en Damasco. Pero él regresó a Damasco a predicar, y ahí, como acabamos de leer, los judíos quisieron matarlo. Entonces él tuvo que escapar de la ciudad, y de ahí fue a Jerusalén. Ahí en Hechos 9, en los versículos que siguen, 23 a 25, leemos esto. Dice Hechos 9, de 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahí recordemos que las ciudades en esa época, para protegerse, tenían una muralla que las rodeaba, y había una entrada nada más. Entonces los judíos estaban ahí en esa única entrada, esperando que en cualquier momento Pablo pasara por ahí para matarlo. Y se enteró de esto, y había un creyente que tenía su casa que daba a este muro, y por ahí escapó. Entonces, Pablo en la carta a los Gálatas no da estos detalles que sí nos da Lucas en Hechos, pero él está demostrando que en el tiempo que siguió a su conversión no tuvo contacto con alguien que pudiera haberle enseñado el Evangelio. La razón que él haga esto, que quiere demostrar esto, es que los maestros judíos que llegaron a las iglesias de Galacia para enseñar un falso evangelio, decían que Pablo lo había aprendido de alguien que ni siquiera era apóstol, por lo que enseñaba Pablo tenía errores, y que ellos estaban corrigiendo estos errores. Entonces Pablo continúa narrando lo que pasó cuando tuvo que escapar de Damasco. Entonces llegamos al versículo 18 de la carta a los Gálatas. Y dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pablo, y permanecí con él 15 días. Habían pasado 3 años desde su conversión, y durante todo este tiempo él había estado predicando el Evangelio como un apóstol, sin que hubiera una necesidad de que se le diera una autorización o de un reconocimiento de parte de los líderes de la iglesia en Jerusalén o de los apóstoles. Es claro que no fue a Jerusalén para recibir esta aprobación ni la orden de predicar el Evangelio, él ya lo hacía, tampoco para aprenderlo o entenderlo. Él ya había recibido el Evangelio, y también la comisión o el encargo de predicarlo de parte de Cristo. A partir de su conversión, él no hacía las cosas para agradar a los hombres. No le importaba otra cosa que glorificar a Dios, y lo hacía siguiendo el llamado, siguiendo el encargo, obedeciendo. Lo había estado haciendo en las sinagogas de Damasco, y así demostraba su obediencia a Dios y no a los hombres que se opusieron a esta enseñanza del Evangelio y querían matar a Pablo para impedir que siguiera predicando.
al salir de Damasco, fue a Jerusalén y dice, subí a Jerusalén para ver a Pablo. No fue para recibir el Evangelio, ni porque tuviera dudas, o para recibir una aprobación apostólica. Entonces aquí podemos también ver, por una parte, que si hubiera algo así como un papa, que fuera el encargado de todo, como un representante de Cristo, antes de que Pablo predicara, hubiera necesitado el visto bueno de esta persona. Pero aquí vemos que no era necesario, no era así. Él ya había estado predicando el Evangelio durante 3 años, antes siquiera de conocer a Pedro. Entonces fue a Jerusalén para conocer a Pedro. Él no lo conocía personalmente, probablemente había oído hablar de él. Fue una figura en el inicio de la iglesia, en la base del desarrollo de la iglesia, y seguramente los creyentes de Damasco pues habían hablado de él, y también Bernabé, el que le quitó las escamas de los ojos. Y también los otros creyentes de Damasco seguramente sabían de Pedro, y él oyó y quiso conocerlo. Fue a Jerusalén y se quedó con él, dice, por 15 días. No nos dice de qué hablaron, pero bueno, seguramente Pablo le contó el encuentro con Jesucristo que había tenido ahí en el camino a Damasco, y lo que pasó después que recibió allí el Evangelio, que lo estuvo ya predicando. Y Pedro pues también le dio detalles de su tiempo junto a Jesús y del crecimiento de la iglesia y todo lo que había pasado. Pero se reunieron como 2 apóstoles, con el mismo conocimiento del Evangelio, con la misma autoridad. Ninguno recibió el Evangelio del otro, ni recibió una comisión ninguno del otro. Pablo describe cómo fue esa visita, para que no quede duda que él recibió el Evangelio de parte de Dios, por lo que él quiere ser fiel a la verdad y no esconde que fue este tiempo allá a Jerusalén. Menciona esta visita, pero lo importante es el tiempo que ya había pasado de su conversión, los 3 años, y lo contó. Su estancia ahí con Pedro era muy corta, de solo 15 días, un tiempo insuficiente para recibir de Pedro una instrucción profunda del cristianismo. Recordemos que el objetivo de Pablo es demostrar que no había estado bajo la instrucción de los apóstoles. Regresando a nuestro texto en Gálatas, el versículo 19 dice: pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Como ya mencionamos, no tenemos detalles de esta visita. Quizá en esos días solamente Pedro estaba allí en la ciudad de Jerusalén. Pero lo que sí sabemos con precisión es que en esa visita no vio a ninguno de los apóstoles, y aparte de Pedro, dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es Jacobo o Santiago, es el mismo, es otro nombre, traducción del nombre. El hermano del Señor era un pilar de la iglesia, como es llamado. Él era uno de los ancianos, uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén. Jesús tuvo durante su vida hermanos y hermanas. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 2 y 3. Estos hermanos y hermanas en realidad eran medios hermanos de Cristo, porque eran hijos de María y José, y Jesús era hijo de María en la carne, pero engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, eran medios hermanos, pero eran sus hermanos
en la carne. Entonces dice esta parte del Evangelio. Y llegando el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahí están sus hermanos y sus hermanas. Y durante la vida de Jesús, durante todo su ministerio, ellos vieron también lo que hizo Jesús, pero ellos no creían en Jesús. Dice el Evangelio de Juan 7:5, pero dice: pero ni aun sus hermanos creían en él durante la vida de Jesús. Después de su muerte, Cristo se apareció, concretamente sabemos que a Jacobo, lo narra Pablo en 1 Corintios 15:7, y de ahí pues podemos asegurar que este conocimiento de que se le había aparecido a él, lo recibió en esta visita. Jacobo seguramente se lo dijo. Pablo le dijo: yo me encontré con Jesucristo en el camino de Damasco, y Jacobo seguramente le dijo: pues a mí también se me apareció. Y los hermanos de Jesús creyeron después de su muerte y se juntaron con los apóstoles en la iglesia. Ahí cuando empezó la iglesia. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 1, versículo 14. Dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, por un lado vemos que durante la vida de Jesús sus hermanos no creían, y fue hasta después de su muerte que ellos creyeron. En esto volvemos a notar que no es suficiente conocer al Señor en la carne. Es necesario poder ver a Cristo resucitado y con toda su gloria. Es necesario que Dios nos los revele, que quite nuestra ceguera, que quite ese velo que cubre a Cristo y por lo que no lo podemos ver. Se quite nuestra ceguera espiritual, las escamas espirituales que nos dejan verlo como nuestro Salvador y como nuestro Dios. Y eso es algo que Dios hace con sus elegidos en el tiempo que quiere, cuando a Él le agrada, como cuando a Él le agradó. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de la predicación del Evangelio. Así es como todos nosotros podemos ver a Cristo, por medio de la palabra, pero por medio de la locura de la predicación agradó a Dios salvar a los creyentes. Entonces, es necesario, sí es cuando a Dios le agrada, pero que nosotros busquemos a Cristo, que fijemos nuestros ojos en Cristo, aunque no lo podamos ver claramente, que ahí estén nuestros ojos buscándolo, oyendo su palabra, y así que nos sea revelado Cristo por medio del Evangelio. A nosotros no se nos va a aparecer en persona, pero lo hace a través
el Evangelio. En el tiempo que Dios le agrade, Él va a quitar esa ceguera. Él nos va a permitir verlo. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de creer, de poner nuestros ojos ahí, para que en el momento en que Dios quiera, lo veamos, que no nos hayamos endurecido, que no hayamos dejado pasar a Cristo y no lo quisimos ver. Fija tus ojos en Cristo, ven a Cristo, cree las promesas, arrepiéntete. Sabemos que Dios nos da ese arrepentimiento, pero lo hace cuando a Él le agrada. Entonces, dice, puedes decir, bueno, entonces voy a esperar simplemente y cuando a Dios le agrade, Él lo hará. Pero esa es la responsabilidad que tenemos. Nunca podemos separar la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Entonces, dice el Evangelio, ven a Cristo. Él nos va a regenerar, no importa si pensamos, si primero oímos la voz y luego nos regeneró, pero bueno, nos regenera y entonces nos vamos a poder arrepentir. Pero hay que oír el Evangelio, fijar nuestros ojos en Cristo para que Dios nos lo revele. Durante su visita, entonces Pablo también conoció a este hermano del Señor, a Jacobo, pero su principal objetivo era conocer a Pedro. Entonces, vamos al versículo 20, y Pablo dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Habían pasado varios años desde que sucedió lo que Pablo está escribiendo. Quizá habían pasado cerca de 20 años. Están los 3 años de que él se convirtió y estuvo ahí en Damasco. Luego 14 años en los que fue nuevamente a Jerusalén. Y hay un tiempo que él estuvo en las regiones de Cilicia y en Siria, que él estuvo en Tarso. Entonces son como 20 años. Entonces en estos 20 años que él diga esto, no es algo que se pueda comprobar fácilmente pregúntale o que se sepa así. Entonces Pablo además se está defendiendo de las acusaciones falsas en que había recibido el Evangelio de parte de los hombres y que fue enviado por algún hombre para que predicara, y que entonces él no es uno de los apóstoles de Cristo. Los maestros que vinieron a las iglesias de Gálatas, de los Gálatas, atacaban entonces la persona de Pablo para desacreditarlo, para quitar toda la credibilidad que tenían y así lograr que los oyeran a ellos y que no le hicieran caso a Pablo. Pablo ya dijo en su defensa que el evangelio que él predica tiene su origen en Dios. Y lo que él está diciendo queda demostrado que aunque no crean de dónde viene y que no le crean a él, ciertamente el evangelio que predica no vino de Jerusalén. También ya dijo que a él lo envió Jesucristo. Dios, no había en Galacia un testigo que pudiera confirmar lo que Pablo dijo. Y era absolutamente necesario que los Gálatas recibieran su testimonio sin ponerlo en duda. ¿Por qué? Porque ellos se estaban alejando de Dios, por lo que les decían los nuevos maestros. Entonces estaban poniendo en riesgo sus almas al querer
ganar la salvación por medio de cumplir la ley, agregando un mérito que les daba a ellos un motivo de gloriarse. Pero este evangelio le quitaba la gloria a Dios. Este evangelio le quita la gloria a Dios. Hoy, si alguien predica que hay que hacer algo aparte de la gracia de Dios, le quita la gloria a Dios y se la da el que hizo este mérito para merecerlo. El evangelio de la sola gracia, ese es el que le da la gloria a Dios, porque todo, desde el sacrificio de Cristo hasta el llamado, es solamente por su voluntad, por la voluntad de Dios. El evangelio verdadero estaba en riesgo, por lo que Pablo pone a Dios por testigo de que no está mintiendo. Esto es lo que es un juramento, poner a Dios por testigo de que lo que se dice o de lo que se va a hacer es verdad, que Dios es testigo de eso. Hacer votos es también una forma de decir que es un juramento. Es lo mismo, nada más que un voto es algo que se va a hacer, no algo que se dijo. Los judíos tenían por costumbre jurar por cualquier motivo, muchas veces con el propósito de engañar, y ellos consideraban que si no juraban por el nombre de Dios, no estaban obligados a cumplir el juramento. La semana pasada comentábamos que el fariseísmo era algo así, era por medio de tradiciones, por medio de sutilezas, cambiar el sentido verdadero de la ley y burlarla, saltarla por unos, podemos decir, legalismos o detalles técnicos. Entonces ellos daban más importancia o valor por lo que se juraba que a la honestidad. La ley sí mandaba no jurar falsamente en el nombre de Dios. Vamos a Levítico capítulo 19 y versículo 12, donde vemos este mandato expreso. ...19, 12. Dice Levítico 19, 12: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Les juraban ellos no por el nombre de Dios, sino por alguna otra cosa. Por ejemplo, por el cielo. Y tenían entonces la conciencia tranquila de que no habían violado la ley de Moisés si después no cumplían con el juramento. Esta es una práctica, pues obviamente deshonesta, que Jesús condenó y explicó. Vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 33 a 37. Dice aquí el Evangelio de Mateo: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque
lo que es más que esto, de mal procede. Entonces podíamos pensar que los juramentos están totalmente prohibidos, pero no están prohibidos así de una manera absoluta. Debemos hablar siempre con la verdad, como si todo el tiempo estuviéramos bajo juramento de decir la verdad. Y nunca debemos jurar por cosas sin importancia. Pero lo que nos enseña Jesús es que si juramos, no importa que si juramos por Dios o por algo que Dios hizo, o no importa que digamos nada más, lo juro o te juro esto. La realidad es que siempre estamos jurando por Dios. Un juramento es algo que Dios toma muy en serio. No debemos decirlo sin pensar o decirlo a la ligera. Hay juramentos legítimos y hay veces que tenemos que jurar. Un juramento legítimo es cuando dos personas, buscando asegurar la veracidad de lo que dicen, buscan el respaldo de Dios como testigo de lo que afirman o de lo que prometen. Si después alguno de ellos miente, entonces Dios le va a pedir cuentas, ya que lo puso como testigo. De este modo Dios confirma un juramento, una promesa. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículos, primero el 13 y luego el 16. Hebreos 6, 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El versículo 16: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Tanto los hombres como Dios juran por el nombre de Dios, porque no hay nadie más grande que Él. Sin embargo, a diferencia de Dios, los hombres hacen juramentos porque no siempre cumplen lo que prometen. Los juramentos son el fin de toda discusión, son para confirmación. Ellos prometen solemnemente que las partes involucradas cumplirán su obligación o serán castigados por el mayor, o sea, por Dios, en cuyo nombre se hizo el juramento. Dios hace un juramento simplemente para nuestro beneficio, no porque haya alguna posibilidad de que Él no cumpla su promesa. Hay países en los que en un juicio la persona que va a declarar jura jura y pone la mano en la Biblia y jura decir la verdad. Cuando la ley lo manda a hacer un juramento, es legítimo. Otro ejemplo de un juramento legítimo son los votos en el matrimonio. Son una promesa delante de Dios. Nadie debe contraer matrimonio sin considerar estas promesas que hace, que son un juramento delante de Dios, y pensar que después puede dejar de cumplirlas. También es un juramento el pacto que hacemos delante de Dios
en el bautismo, cuando hacemos un voto, un compromiso de ser, de pertenecer al Señor. Si después del bautismo damos marcha atrás, estamos violando el juramento con el que nos ligamos a Dios. Los votos se expresan en las promesas que hacemos al entrar en el pacto de unión como un cuerpo en Cristo. Muchas veces estas promesas, esta promesa que hicimos de pertenecer a una iglesia, lo juramos, bueno, lo estamos haciendo, pero hasta dejamos nuestra firmamos la adhesión al acto. Entonces no es algo muy ligero decir, bueno, ya no cumplo con esto, no es una promesa, es un juramento que hicimos delante de Dios. Entonces un juramento o un voto es un compromiso que debemos cumplir. Sin embargo, hay una circunstancia en que podemos romperlo. Es cuando en nuestra necedad o en un momento de alteración hemos hecho un juramento o un voto que nos obliga a una maldad, como dañar a alguien. Cuando enojados o decimos, esto no se va a quedar así, te lo juro, me las vas a pagar, algo así. Entonces estamos jurando hacer un malo o juramos cometer un pecado. En ese caso lo correcto es el arrepentimiento en vez del cumplimiento de ese juramento pecaminoso. Entonces Pablo hace un juramento para defender el evangelio verdadero. La importancia de la verdad que ha afirmado es tan grande como para justificar un llamado solemne a Dios para que sea testigo de esta verdad. No haber consultado con nadie la naturaleza del evangelio y que aún así coincida completamente con el que enseñan los otros apóstoles es una prueba de lo que está diciendo es verdad. Entonces no es algo impropio que invoque a Dios como testigo. Ese es un juramento legítimo y es una de las ocasiones en que debemos jurar, si al hacerlo glorificamos a Dios. Pablo, al hacer este juramento, está glorificando a Dios. Y es por eso un juramento legítimo. Vamos regresando a nuestro texto en Gálatas. El versículo 21 sigue diciendo Pablo: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Estuve en Jerusalén 15 días. Pues dice, juro por Dios que esto es verdad. Y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Es la continuación del relato de lo que hizo después de su conversión. En el breve tiempo que estuvo en Jerusalén, él también ahí predicó el Evangelio y él discutía con los judíos que venían de fuera, que venían de toda la región con influencia griega, con esta cultura, y ellos, después de discutir con él, lo querían matar. Entonces cuando se enteraron los hermanos de ahí que estaban en Jerusalén, quisieron sacar a Pablo, decidieron que era mejor que él se fuera de Jerusalén. Vamos a regresar al capítulo 9 de Hechos, versículos 29 y 30. Y dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos les llevaron hasta Cesarea
y le enviaron a Tarso. Pablo estuvo de acuerdo con esta decisión de los hermanos de Jerusalén, porque el Señor se le apareció en una visión en el templo y le dijo que se fuera pronto, porque él tenía una misión para él. Esto vamos a verlo en Hechos, pero en el capítulo 22, en los versículos 18 y 21. Aquí en este capítulo de Hechos, Pablo está contando precisamente su encuentro con Jesucristo. Poco antes lo contó, y ahora esta aparición, esta nueva visión que tuvo de Cristo y lo que le dijo. Y dice: y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y el versículo 21: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, obedeciendo las instrucciones recibidas, saliendo del pueblo, del puerto de Cesarea, se fue hacia el norte, a las regiones de la provincia romana de Siria, que ahí la capital era la ciudad de Antioquía, y más al norte, de Cilicia, donde estaba la ciudad de Tarso, era la capital de esta provincia romana, y era la ciudad donde Pablo había nacido, por eso es Pablo, Saulo de Tarso. En esa ciudad estuvo Pablo un tiempo, hasta que Bernabé fue por él para invitarlo a la ciudad de Antioquía, donde se había iniciado una iglesia, donde había creyentes, para que él se uniera ahí a la obra en Antioquía para ser maestro. Entonces Pablo estuvo enseñando ahí en Antioquía, él predicaba ahí, enseñaba, y hubo un crecimiento en la iglesia, tanto espiritual como en número, y el crecimiento espiritual fue tan notorio que ahí fue por primera vez que los cristianos se les llamó con ese nombre de cristianos, porque reflejaban a Cristo en Antioquía. Ahí estando en esta iglesia creció, y el Espíritu Santo apartó a Pablo y a Bernabé para que fueran en una obra misionera. Y en el primer viaje que hicieron fue cuando Pablo fundó estas iglesias de Galacia, a las que les está escribiendo esta carta. Entonces Pablo da estos detalles para reforzar su argumento de que no aprendió el evangelio de algún hombre. Es como si él dijera: después de estar solamente 2 semanas en Jerusalén visitando a Pedro, me fui a lugares tan lejanos que no es posible que haya estado con los apóstoles para recibir el evangelio, o que ellos me hayan influido en alguna manera. Dice en los versículos 22 y 23, siguiendo esta narración de que se fue a estos lugares, y dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Las iglesias de Judea que se mencionan aquí eran iglesias que estaban en la región de Judea, en todo ese territorio de los judíos, pero fuera de la ciudad de Jerusalén. Eran iglesias que había en ciudades como Lidia, Jope, Sarón y Cesarea. Estas ciudades, que había iglesias ahí, son mencionadas en Hechos 9 y 10. Cesarea es donde estaba después Cornelio y toda su familia. Pablo había estudiado en Jerusalén de joven, y la persecución que hizo a la iglesia
fue ahí en la ciudad de Jerusalén. Pues estuvo ahí con Pedro 15 días y salió apresuradamente, por lo que no pasó a todas estas ciudades cercanas. Él salió huyendo porque lo querían matar, y por lo tanto no lo conocían de vista, no lo vieron en estas iglesias. Por eso dice, no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Y tampoco vio a los apóstoles, que muy seguramente muchos de ellos estaban en estas iglesias de Judea. Entonces Pablo menciona esto para mostrar que no había obtenido su conocimiento de ninguno de ellos. Otra vez. Entonces los judíos acostumbraban ir de estas ciudades a Jerusalén, y de Jerusalén seguramente iban a estas ciudades los creyentes visitaban a personas de estos lugares y les comentaban, les dieron la noticia de que el que era su perseguidor antes, ahora era un evangelista. Entonces las iglesias de Judea de esta manera oían decir: el que antes nos perseguía, ahora predica el evangelio que quería destruir. Estas iglesias de Judea reconocían entonces el evangelio que predicaba Pablo como el mismo que ellos habían recibido, que ellos habían oído, incluso desde la boca de Cristo, y después era el mismo que decían los apóstoles, y reconocían que era el mismo de Pablo. Ese mismo evangelio que trataba de destruir, ahora lo predicaba, el mismo. Y dice el versículo 24: y glorificaban a Dios en mí. Los creyentes de las iglesias de Judea no conocían a Pablo. Habían oído que perseguía ferozmente a la iglesia y que Dios lo transformó. Obró de una manera como solo Dios pudo haberlo hecho. Las iglesias entonces tienen un motivo de gozo y de acción de gracias. Ellos glorificaban a Dios por la conversión de Pablo, su poder y su misericordia al salvar a una persona que era perseguidora, enemiga de la iglesia, que la iglesia temía, no tenía ninguna esperanza de que se convirtiera en un creyente. Hizo que los creyentes de estas iglesias glorificaran a Dios. Y ese es el tema principal del evangelio. Vamos a repasar el versículo 5 de este capítulo 1 de Gálatas, donde todo había sido por la voluntad de Dios que Jesucristo se diera a sí mismo por nuestros pecados, porque esa era la voluntad de Dios. Y dice este versículo: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el evangelio es para la gloria de Dios. Toda la gloria es para Dios, porque Él hace todo en la salvación. Solamente Él lo revela. Nadie más puede quitar el velo que cubre a Cristo. Nadie puede quitar ese velo que impide que lo veamos, solo Dios. Él lo origina, tiene su origen en Él, solamente en Él, solamente Él lo consuma, solamente Él nos lo da. Nosotros lo recibimos, y eso es todo lo que hacemos. Creer lo que Dios nos dice, confiar en sus promesas, aceptar lo que Él nos ofrece por gracia, sin ninguna cosa que nosotros tengamos que dar a cambio. El fin del hombre es glorificar a Dios. El fin del evangelio es glorificar a Dios. El fin de la salvación es glorificar a Dios. Es precisamente por eso que necesitamos el evangelio todos los días. Si el fin del hombre es glorificar a Dios y el fin del evangelio es la gloria de Dios, es lo que necesitamos todos los días, el evangelio.
Podemos resumir todo este proceso así: un solo evangelio, solo uno, no hay otro evangelio. Es el evangelio dado por Cristo y lo tenemos por la autoridad de los apóstoles, lo tenemos escrito, lo tenemos aquí en la Biblia, con la autoridad apostólica dada por Dios. Entonces, solo la Escritura. Pues hay que creer en ese único evangelio. Es por creer lo que recibimos la salvación. Solamente tenemos que creer en Cristo. Entonces, solamente por fe, solo fe. Recibimos la salvación porque a Dios le agradó, sin ningún mérito humano, solamente por gracia. Solo gracia. Solamente porque nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Solamente por la obra de Cristo. Solo Cristo. Y solo a Dios se le da la gloria en la salvación de los pecadores. Solo gloria a Dios. Vamos ahora. Señor, te damos nuevamente gracias por el evangelio que viene de ti y que tú nos das, y es la herramienta que tú usas para nuestra salvación y después para nuestra santificación al caminar cada día en nuestra vida. Haz que entendamos el evangelio y que ahí pongamos nuestros ojos, que ahí podamos ver a Cristo, y que por el evangelio que tenemos, que oímos cada día, que por ese evangelio pongamos nuestros ojos en Cristo y nunca los quitemos de ahí, que lo podamos ver como nuestro Salvador, como nuestro Dios, y al verlo a Él vemos a nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.